venido hablando, hermanos, sobre el escudo de la fe, sobre la armadura de Dios, sobre la armadura del cristiano, la armadura espiritual, y ya estamos casi llegando a terminar esto. Yo quería, estoy pensando, dije, este tema de la armadura espiritual no es muy conocido por los creyentes, ¿verdad? No son muy fanáticos a este tema, ni a usarla, ni a preocuparse por lo que es la armadura de Dios, simplemente porque los creyentes no conocen mucho de lo que es en realidad la armadura del Señor, la armadura de Dios, la armadura espiritual. Los creyentes no conocen ni saben cómo utilizarla, pero es porque han sido enseñados en una falsa realidad. No se les ha enseñado una realidad al creyente de lo que se está viviendo. La mayoría de personas, hermanos, se les ha enseñado que cuando venimos a Cristo todo va a cambiar. Siempre compartimos, enseñamos y desde el púlpito muchas veces decimos: cuando viene a Cristo todo va a cambiar, tu vida va a ser nueva, no van a haber problemas, no van a haber situaciones difíciles, todo va a cambiar, el Señor se encarga de arreglar tu vida, de acomodar tus situaciones, nuestros problemas van a cambiar, vamos a tener una vida tranquila. Y le decimos, con el solo hecho de que tú recibas a Cristo en tu corazón, tu vida va a ser transformada, ¿verdad? Eso es lo que nosotros compartimos y le decimos a los nuevos creyentes, y eso en realidad en cierta parte es verdad, porque en cierta parte es cero, es eso, que el Señor transforma, cambia, hace cosas nuevas, hace de lo imposible lo posible. Pero hermanos, nosotros también debemos advertirles y enseñarles a todos los nuevos creyentes y a las personas que están en la iglesia, aún que llevan años sentadas ahí, advertirles y decirles que cuando nosotros nos decidimos seguir a Cristo, nos estamos enfilando para una batalla espiritual, la cual tenemos que librar todos los creyentes todos los días. Entonces es bueno decirle a la gente y compartirle: si tú le dices en tu corazón, tu vida va a cambiar, porque sí va a cambiar. El Señor va a arreglar tus problemas, sí los va a arreglar. El Señor va a acomodar tu vida, sí la va a acomodar. El Señor va a hacer de tu una cartera nueva, sí la va a hacer cartera nueva. Pero debemos advertir a los creyentes que cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, nos estamos enfilando ¿a qué? A pertenecer a un ejército donde vamos a librar una batalla diaria espiritual todos los días. Hermanos, y esta falta de explicación trae gran confusión a las personas, porque cuando las personas no están conscientes que la vida cristiana es una vida de compromisos, una vida que tiene sus compromisos bien delineados, y que por ser seguidor o discípulo de Cristo tiene un precio, porque hemos de recalcar eso: el que quiere ser seguidor o ser cristiano o ser hijo de Dios tiene un precio. Nosotros tenemos que pagar un precio, porque la palabra de Dios es una cosa antes de Cristo y otra cosa después de Cristo. Nosotros vamos a llegar a los pies del Señor y seguir con nuestra vida como llevábamos, seguir haciendo las cosas que hacíamos y viviendo la vida loca que vivíamos. No, nosotros debemos de saber y entender que seguir a Cristo, el creyente, el discípulo de Cristo, tiene que pagar un precio. No sé si ustedes están entendiendo lo que yo estoy hablando, pero yo sí, desde que recibí el corazón, mi vida cambió, fui transformado y fui cambiado, y en realidad todo lo que yo estaba haciendo, a mi parecer, era bien, pero las cosas no estaban bien. Y en realidad tengo y tuve y estoy pagando un precio, pero hermanos, créanme que no me arrepiento de haber pagado el precio que he pagado, ni lo que tengo que pagar, porque la vida que yo gano en Cristo no tiene precio, ni tiene ningún estándar que se compare. Entonces, nosotros estamos hablando de que le estamos compartiendo a las personas esto: vengan a Cristo, vengan a Cristo, su vida cambia, su situación, su economía, su negocio, su familia. O sea, les estamos pintando un jardín de rosas, pero no les estamos diciendo ni inculcándoles a ellos que tienen que pagar un precio, que tenemos, hermanos, que tener unos estándares delineados. Nosotros tenemos que ser prácticamente bien verticales. No puedo tener un pie aquí y otro pie acá. Tenemos de que conozcamos la palabra de Dios, comenzar a vivir la palabra de Dios.
desde Génesis hasta Apocalipsis sin omitir ninguna palabra, ningún verso, ningún versículo que tenga la palabra de Dios. Entonces, cuando los creyentes, cuando los creyentes se enfrentan a esta realidad de que me recibí a Cristo en mi corazón, pero la vida mía no se mejoró como decían, no tuve cambios, antes mi vida se complicó más, hermanos, y es que la vida se nos complica, porque tú ya no puedes pecar en paz. Antes pecabas y, ¿sí? Ahora no puedes pecar en paz, ahora va a pecar o va a hacer algo malo y el Espíritu de Dios por dentro le suena el timbre, entonces ya usted no puede ni pecar en paz, entonces nuestra vida se complica. Y empezamos a decir, ya, pero tremendo, nuestra vida se complicó mucho. Y comenzamos a echarle la culpa a Dios. Señor, pero cuando yo recibí tu corazón, me dijeron que mi vida iba a cambiar, que yo iba a andar sobre rosas y que mi camino iba a ser prácticamente un camino de tapete rojo. Pero hermanos, tengamos en cuenta que nosotros o los nuevos creyentes o las personas que han recibido al Señor sin saber en realidad el precio que tienen que pagar, le echan la culpa a Dios y no es así, hermanos. El Señor no tiene la culpa de nada, porque Dios nunca nos ha dicho que esto es fácil, que es sencillo. Es más, el mismo Señor Jesucristo fue perseguido, Él fue atacado, Él fue criticado, fue rechazado, fue torturado, muerto y crucificado. O sea, nuestro líder, nuestra cabeza, la persona que nosotros seguimos, hermanos, él mismo pagó con su sangre lo que estaba haciendo. O sea, Él desde ese momento nos enseñó y nos mostró que no era prácticamente nada fácil, que tenemos que pagar un precio. Ahora, si vemos el inicio de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, no fue tampoco nada fácil. Esta iglesia comenzó en una persecución. Y si vamos a darnos cuenta, hermanos, todos los primeros discípulos, a excepción de uno, fueron asesinados. Entonces no es nada fácil nosotros ser cristianos. La misma palabra nos advierte, hermanos, y nos enseña que en nuestra vida como creyentes debemos ser una vida de constante lucha, entrega y compromiso. Si tú te ves la palabra de Dios, te das cuenta que siempre nos está llevando a que nuestra vida tiene que tener un cambio, a que nuestra vida tiene que ser una constante lucha, tiene que ser una entrega y un compromiso diario. No es un compromiso de cada 8 días cuando nos encontramos con todos los hermanos y el pastor y la pastora y nos abrazamos. No, es un compromiso diario, cada momento, cada mañana. O sea, es un compromiso, es una entrega, una lucha, una relación que estamos comenzando a cultivar y que tenemos que seguirla alimentando para que esta relación crezca. La Biblia es muy clara, la Biblia nos habla sin secretos ni rodeos. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros es directa. Dios no se pone a darnos rodeos ni a adornar la palabra, sino la palabra de Dios es clara, sin secretos y sin rodeos. En la Biblia claramente nos dice que si vamos a nosotros a reinar con Cristo, vamos a sufrir con Él. Si ustedes me acompañan al libro de Filipenses 1:29, dice la palabra de Dios: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces está diciendo la palabra de Dios aquí, que se nos está concediendo que nosotros estemos con Cristo, pero es necesario que nosotros suframos con Él. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, también nos enseña la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios y nos recuerda que tengamos paz y que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él ¿qué? Ha vencido al mundo. Juan 16:33. Ahora, la Biblia es tan clara que desde Génesis nos deja ver, hermanos, que el enemigo siempre está obrando en contra de la verdad. Siempre está. Si tú vas al libro de Génesis, te das cuenta que cuando la serpiente vino a Eva, comenzó a atacar la verdad. ¿Y con qué? Con mentira. Entonces, desde Génesis vemos que el enemigo está siempre atacando la verdad. También la palabra de Dios nos deja ver, hermanos, que
La palabra es tan clara, hermano, que nos deja ver que el enemigo ataca siempre la verdad. La Biblia dice en 2 de Corintios 10:45, hermanos, que nosotros no podemos librar nuestras luchas diarias con espada ni con ejército. La palabra de Dios dice que nuestras luchas diarias no se libran, no podemos vencerlas ni llevarlas con espada ni con ejército. 2 Corintios 10:4-5 nos dice: porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que a Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios desde el comienzo no nos está diciendo mentiras. El Señor desde el comienzo nos está hablando y nos está enseñando que cuando venimos a buscarle, sí, efectivamente vamos a ser bendecidos, vamos a ser transformados, cambiados, vamos a ser prosperados, vamos a hacer X y Y cosas porque el Señor tiene su poder. Pero nos está advirtiendo, hermanos, que no es el camino de rosas que nos han enseñado, sino que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que pagar un precio y caminar ese camino con compromiso, con santidad y con devoción, y estar buscando día a día la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que nuestras almas no son carnales, ¿verdad? O sea, nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino que son armas espirituales. Y a eso yo quiero, hermanos, que veamos que con esto en mente vamos a llegar nosotros nuevamente al libro de los Efesios, donde el apóstol Pablo nos enumera o nos muestra o nos enseña claramente cuáles son las armas que nosotros debemos tomar, cuáles son las armas que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha provisto. ¿Para qué? Para enfrentar la batalla diaria, para estar firmes y derrotar al enemigo que el Señor ya lo derrotó hace mucho tiempo. No podemos ignorar este versículo. Todo esto que hemos hablado, lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos muestra, el apóstol Pablo en el libro de Efesios le habla a la iglesia y les dice: esta es el arma que les traigo, esta es la armadura que el Señor dejó, esto fue lo que el Señor dejó para protegernos, para que podamos salir adelante, para que nos mantengamos firmes nosotros y podamos vencer al diablo, porque él ya fue vencido hace mucho rato por el Señor. Pero es necesario que nosotros diariamente estemos nosotros cubiertos con la armadura espiritual. Efesios 6, 13 y 17 habla sobre la armadura creyente. Dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar en el día, para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hemos visto y hemos estudiado, hermanos, las semanas pasadas, cada una de las piezas que componen esta armadura. Hemos explicado la principal función, y hemos visto que, digamos, por ejemplo, la primera fue que el cinturón de la verdad se usaba ¿para qué? Para sujetar bien las ropas, para ceñir bien las ropas del soldado, y eso significaba que nuestro compromiso de lealtad, de santidad, de nuestra vida diaria, hermanos, debe estar siempre sujetado a la palabra de Dios, y así es que nosotros podemos estar listos para ir a la batalla. Vimos, hermanos, que la coraza de justicia sirve ¿para qué? Para proteger nuestro corazón, y vimos que también servía para proteger nuestros órganos vitales, o sea que en otras palabras, él la protegía nuestro corazón y nuestros pensamientos. La semana pasada vimos que la importancia de andar bien calzados, de tener buen calzado. ¿Para qué? Para la guerra. Vimos la importancia que los soldados tenían sus botas especiales donde podían pararse firmes para resistir los ataques del diablo. Y vemos que esto significaba que es estar nosotros siempre firmes, bien parados, en la seguridad que fuimos reconciliados con Dios. Ahora,
Hoy vamos a hablar sobre el escudo de la fe. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se recuerdan del resumen que hicimos, verdad? Desde la coraza de la fe, los zapatos de justicia, eso se recuerdan. Entonces, hoy estamos hablando de el escudo de la fe. Este versículo describe la cuarta pieza de la armadura espiritual, que dice que es tan importante igual a todas. En la armadura espiritual no hay una parte que sea más importante, no, sino que todas son iguales. Toda la armadura está compuesta por diferentes partes, pero todas son iguales. Pero lo que nos recuerda aquí el apóstol Pablo es que nos dice en varios versículos: tomar toda la armadura. Por eso es importante todas las piezas. Dice tomar toda la armadura. No está diciendo tomen una u otra según la casualidad o la necesidad. Dicen tomen toda la armadura. Pero acá en este versículo que vamos a hablar el día de hoy, de Efesios 6:16, encontramos dos palabras o dos indicaciones muy claras que sobresalen y las cuales nosotros tenemos que hacer énfasis en ellas. La primera, al comenzar este versículo 16, nos dice sobre todo. ¿Lo ven en sus Biblias? Dice sobre todo. ¿Qué quiere decir sobre todo? Hermanos, esta palabra quiere decir claramente que encima de lo que tú ya te has puesto, que encima de lo que tú te colocaste, que encima de la armadura que tienes puesta, tienes que colocarte, o que es necesario tomar ¿qué? El escudo de la fe. En nuestros países antiguamente decían las personas, yo me acuerdo que mis abuelitos, o sea, los bogotanos de por sí tienen la fama de vestirse elegantes, les dicen cachacos porque a todas horas andaban bien vestidos. Entonces cuando salía de alguna parte le decía a mi abuelito, a mi abuelita: ¿llevas el sobre todo? Y yo decía que sobre todo, ¿sabe qué era sobre todo? Era el abrigo que ellos se colocaban, que era el sobre todo. Iban bien vestidos, con su traje, con su corbata, bien vestidos, pero llevaban el sobre todo, o sea, el abrigo. Más elegante todavía, o sea, llevan el sobre todo. Y de eso nos está hablando la palabra de Dios, que debemos sobre todo, dice sobre todo, debemos de colocar ¿qué? El escudo de la fe. Entonces, hermanos, ese sobre todo es como una doble protección. Ese sobre todo es como un doble blindaje que nos está dando la palabra de Dios. Mis amados hermanos, hay un dicho muy cierto que dice que el diablo es puerco, ¿verdad? Y es que el diablo conoce y sabe perfectamente qué armadura nosotros tenemos puesta el día de hoy. Si tenemos una armadura de papel, si tenemos una armadura de hierro, si tenemos una armadura espiritual, o qué clase de armadura tenemos puesta el día de hoy. El diablo sabe y conoce, hermanos, en qué lugar tenemos nosotros descubierto en el cual él puede atacarnos, y él sabe en qué lugar perfectamente somos vulnerables, donde él pueda enviar sus dardos de fuego y clavarnos. El diablo sabe perfectamente en dónde pegarnos. Él los conoce y lo sabe perfectamente. Por eso el apóstol Pablo dice: sobre la armadura que llevan puestos, lleven el escudo, póngase el escudo, que es el sobre todo, que es la doble protección, es el doble ¿qué? El doble blindaje. Veamos un ejemplo de lo que estamos hablando y lo que nos puede ocurrir cuando nosotros no tomamos el escudo y que no hacemos uso de esa arma tan poderosa que el Señor nos ha dado como el escudo de la fe. Nosotros vemos en la palabra de Dios, y la Biblia nos relata la historia de la muerte del rey Acab. No sé si algunos lo han leído. Dice que el rey Acab tuvo un enfrentamiento con el rey de Siria, y en ese enfrentamiento las tropas del rey de Siria atacaron al rey Acab y lo mataron, ¿verdad? Es cuando él fue a la guerra y se disfrazó y le dijo al cochero: vamos a la guerra y yo voy a pelear. Entonces dice la palabra de Dios que estaban en medio de la batalla, y de pronto un hombre lanzó una flecha. No tenía dirección, no tenía un blanco predilecto, sino dice la palabra de Dios que el hombre lanzó la flecha al azar.
Y el rey Acab llevaba su armadura puesta. Pero la flecha que fue lanzada al azar, la flecha que fue lanzada sin ningún blanco, esa flecha penetró en la armadura del rey Acab por las uniones. Y fue el rey Acab muerto ese día. Miremos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Reyes 22, 34, 35. Dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que le dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por todo el campo. Entonces, hermanos, el rey Acab fue herido mortalmente. ¿Por qué? Porque Acab llevaba su armadura, pero Acab no llevaba el escudo. ¿Se dan cuenta? Él llevaba su armadura puesta, pero no llevaba el escudo, no llevaba el sobre todo, no llevaba el doble blindaje ni la protección. Él llevaba su armadura. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre lanzó la flecha, dice que penetró por entre las juntas de la armadura. Yo pregunto, hermanos, nos vestimos con la armadura, pero ¿hacemos uso del escudo? ¿O simplemente el escudo pensamos que es una parte más que, yo llevo la armadura y el escudo me pesa todo el día cargando el escudo, yo mejor dejo el escudo y si al caso lo uso cuando lo necesito? Hermanos, el rey Acab murió, ¿por qué? Porque no llevaba su escudo, él llevaba la armadura, no llevaba el escudo. Dice claramente que la flecha penetró por entre las juntas de la armadura y murió Acab. Llevaba su armadura, pero no llevaba ni hizo uso del escudo de la fe. Tengamos en cuenta que la palabra dice textualmente que ese hombre lanzó la flecha al azar, como dice en nuestro país, la lanzó a la loca, disparó, ¡fum! No llevaba una mira, no llevaba un punto fijo, sino la disparó. Y esa flecha penetró por entre las juntas y llevaba de la armadura del rey Acab. Entonces, la pregunta mía es eso. Cuando nosotros llevamos nuestra armadura y no llevamos nuestro escudo, nuestra fe, podemos pagar el precio, ¿verdad? Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿trajiste tu escudo? ¿Te pusiste tu armadura? ¿Trajiste tu escudo? ¿O lo dejaste entre el carro o lo dejaste en la casa esperando que llegue? Es importante, hermanos, que nosotros andemos y hagamos uso de esa arma poderosa que el Señor nos ha dado, el escudo de la fe. La segunda palabra, con la importancia que o el propósito de tomar el escudo de la fe, nos dice en ese versículo 16, dice, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar, ¿qué? Los dardos. Todos los dardos del enemigo. Nos dice claramente, debes apagar todos los dardos del enemigo. O sea, cuando tú haces uso de tu escudo de la fe, puedes apagar todos los dardos del enemigo. No dice, va a apagar algunos, va a apagar los más grandes, va a apagar los más... No, dice que todos los dardos de la fe que son lanzados por el maligno. Nos dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No solamente podemos apagar algunos, dice, para que puedas apagar, ¿qué? Todos los dardos del enemigo. Hermanos, el apóstol Pablo aquí hace una comparación de los dardos de fuego del enemigo con las flechas usadas en el ejército en batalla. Esas flechas estaban construidas y en la punta llevaban un moño, algodón o estopa, donde eran primeramente impregnadas de un veneno mortal. Cuando ese veneno tocaba la piel y traspasaba la piel del soldado, la muerte era efectiva. Una muerte dolorosa y efectiva. Pero aparte de que la flecha iba impregnada de veneno, ellos la mojaban, la humedecían con un líquido inflamable. Algo que hiciera llama.
Cosa que cuando ellos lanzaban la flecha, no solamente envenenaban a la persona que se pegaba, sino que cuando la flecha golpeaba, salpicaba y como llevaba un líquido inflamable, prendía más fuegos en otra parte. No sé si ustedes han visto las bombas Molotov que usan los manifestantes, ¿verdad? Que las lanzan y cuando la lanzan y pega, ella enciende ahí, pero enciende varias llamas. Exactamente así eran las flechas que usan ellos. Y esas son las flechas del enemigo. Él lanza su flecha llena de veneno, pero en su punta lleva encendida el fuego. Entonces, algo así, estamos hablando que el enemigo o Satanás no solamente lanza las flechas con veneno, sino que también enciende otros fuegos en nuestra vida y en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Entonces, no simplemente traen desánimo, sino que también traen desaliento, trae cansancio, división, trae contienda, ira, trae chisme, y su poderoso veneno es la que llevamos o la que nosotros dejamos permitir ¿en qué? En la depresión, en la incredulidad, hasta el punto que llegamos a dudar y a cuestionar a Dios. Esa es la verdadera dardo de fuego que el enemigo lanza. Lanza su fuego, su dardo con el fuego y con el veneno. Y cuando el veneno prenda en nuestro corazón, hermanos, no solamente nos envenena, sino que aparte eso crea más fuegos y nos trae a nosotros lo que ya dijimos: desánimo, cansancio, desaliento, contienda, ira, chisme. Y su poderoso veneno, el más poderoso, el letal, es que nosotros nos llegamos a la depresión, y esa depresión nos lleva a la incredulidad, hasta el punto que nosotros comenzamos a dudar de la palabra de Dios y comenzamos a dudar de Dios y creemos que lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo la palabra es mentira. Comenzamos como creyentes, hermanos, a dudar y a cuestionar a Dios. Cuando sus dardos penetran, acaban con nuestra fe, hermanos. Y un cristiano sin fe es como un pez sin agua. ¿Cómo es un pez sin agua? Muerto. Y así es un cristiano. Un cristiano sin fe es como el pez sin agua. Estamos muertos. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos deja ver claramente es que un creyente que está vestido con toda la armadura y que sostiene el escudo de la fe en la mano y la espada en la otra mano y que está equipado y listo ¿para qué? Para la defensa como para el ataque. Cuando tú estás vestido con la armadura completa y en tu mano el escudo y en la otra mano la espada, estás listo tanto para la defensa como para el ataque. Amén. Pero muchos de nosotros solamente nos vestimos para la defensa y no para el ataque. O decimos: no, yo estoy aquí, yo mejor no me voy a la guerra, yo mejor dejo mi armadura y me quedo aquí que no me vean. Y yo quiero una cosa, hermano. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay un partido, un encuentro deportivo entre cualquier equipo de fútbol o basquetbol, lo que sea, aún los jugadores que están en la banca, ellos tienen su uniforme puesto. Ellos no están de sport y chores y esperando que lo llamen para ponerse su uniforme. No, ellos están en la banca, aunque no estén jugando, pero están en la banca. Y si tú los miras, tienen su puesto, su equipo, sus zapatos, todo su equipo listo para cuando el entrenador los llame, ellos salen a la cancha. Esa es la manera de tener la armadura puesta. Constantemente, lo primero que vamos a hacer cuando nos vestimos nosotros en la mañana es colocarnos nuestra armadura, pero con el sobre todo, para cuando el Señor nos llame a la batalla, para cuando el enemigo lance sus dardos, estemos nosotros listos y dispuestos a usarlos. Entonces el apóstol deja claramente que cuando el creyente, el cristiano está vestido con la armadura y en sus manos sostiene el escudo y en otra espada, hermanos, es que estamos listos ¿para qué? Para enfrentar la batalla. ¿Cuál es la función del escudo? Hay dos clases de escudo que usaban los romanos. Y vamos a ver el primer escudo.
era el que usaban cuando iban todos a la batalla, cuando iban todo el ejército completo a la batalla. Este escudo medía 1,20 de alto y medía 60 centímetros de ancho. Este escudo prácticamente lo usaban porque ellos cuando hacían la avanzada iban en grupos y formaban un rectángulo. Entonces las personas que iban al frente y a los lados colocaban los escudos así parados, entonces quedaban completamente blindados por el lado. Y los que iban en el centro del rectángulo colocaban el escudo en la cabeza. Y si tú miras una foto o miras una ilustración de eso, te das cuenta que se movían ellos, iban completamente blindados. Porque los que iban en los lados colocaban su escudo parado para trancar los dardos. Y los que iban en el centro colocaban el escudo encima, entonces no había modo de entrar la flecha por ninguna parte. Y esa ilustración sirve a nosotros como iglesia. Cuando nosotros como iglesia, hermanos, comenzamos a la avanzada, tenemos que ir con nuestro escudo. Tenemos que protegernos unos a otros. Tenemos que estar dispuestos a proteger todo el grupo, a protegernos de los dardos del enemigo. Que como iglesia tenemos que estar yendo avanzando, pero cubiertos con el escudo de la fe. Ahora, el segundo escudo es uno más pequeño. Es un escudo redondo. Es un escudo que el soldado puede llevar a todas partes, porque dice la palabra de Dios que lo colocaba en su mano. Pero hermanos, el soldado hace un buen uso de esa arma cuando lo mueve de lado a lado. ¿Para qué? Para protegerse de los dardos de la batalla. No solamente colgarse el escudo y llevarlo ahí, no. Tenemos que colgarnos el escudo, hermanos, y estarlo moviendo para cuando vengan los dardos. Porque de nada te sirve a ti tener el escudo en la mano y andar ahí con la boca abierta. Cuando menos piensa, llega el enemigo y nos clava sus dardos donde él sabe. Entonces, el buen uso de esta arma, del escudo de la fe, es que lo usemos. No solamente que digamos, yo tengo aquí el escudo de la fe, sino usa ese escudo. Mucha gente dice, no, es que yo tengo fe. Y llegan a la primera situación, cualquier problema, y se les acaba la fe. Entonces tiene un escudo muy bonito, muy brillante, un escudo que todo el mundo lo ve desde lejos, pero un escudo que no sirve para nada. Es mejor que tu escudo no esté brillante ni reluciente para que la gente lo vea, pero que sea un escudo que tú usas, un escudo que te sirve, ¿para qué? Para resguardarte de todos los dardos que el enemigo te lanza. Entonces el segundo escudo, el segundo pequeñito, el pequeñito redondo que todos los soldados pueden llevar. Pablo nos dice que el escudo es algo así que nosotros debemos sostener y levantar. O sea, sostenerlo y estarlo levantando y bajando. El solo hecho de tenerlo colgado no sirve para nada. No tenemos que nosotros sacar el esfuerzo de ¿qué? De mantenernos firmemente el escudo, moviéndolo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. En otras palabras, el escudo que debemos de usar nosotros para rechazar los ataques del enemigo es que nuestra fe. Eso se resume solamente en ¿qué? En nuestra fe. Pero nuestra fe puesta en ¿qué? En un Dios todopoderoso, en un Dios vivo. No está puesta en tu capacidad, no está puesta en tu inteligencia, no está puesta en tu habilidad. Tiene que estar puesta es en un Dios vivo, un Dios ¿qué? Todopoderoso. Tengamos en cuenta, hermanos, que si nuestra fe no está firme, ni está basada, ni está sustentada en la palabra de Dios, y no estamos tomando el tiempo nosotros para fortalecerla, entonces sería como equivalente a que un soldado fuera a la batalla sin un escudo o con un escudo de papel. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada la ilustración que hizo la pastora cuando colocó a César con la armadura y colocó a José con el papel? Exactamente pasa, si nuestra fe no está firme, estamos con un escudo de papel, donde perfectamente cualquier dardo del diablo, cualquier dardo de encendido de fuego, ¿para qué? Va a quemarnos. Entonces, hermanos, recordemos que la posición del cristiano en la guerra es de resistencia y no de ¿qué? De ofensiva. El Señor en su palabra nos manda a ¿qué? A resistir al diablo y él huirá ¿de qué? De vosotros. Esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros resistimos al diablo, frustramos el ataque de Satanás. Y cuando frustramos el ataque, entonces ¿qué? Estamos ¿qué? En victoria. Cuando tú frustras un ataque a Satanás, estás ¿qué? En victoria.
Solo la fe en Cristo nos dará esa victoria. Solo la fe en Cristo te va a dar a ti la victoria sobre toda duda, sobre toda flecha de incredulidad, sobre toda flecha de falta de fe que venga sobre su vida. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice claramente, antes de resistirlo, ¿qué nos toca hacer? Someternos a Dios. Nos está hablando claramente. No es con nuestra fuerza, ni nuestra capacidad, ni nuestra inteligencia. Necesitamos, antes de resistir al diablo, someternos a Dios. Yo conozco y hemos vivido en nuestra experiencia pastoral y misionera, hemos visto, hermanos, personas que antes de resistir al diablo, antes de someterse a Dios, van a resistir al diablo. Antes de someterse a Dios, van a resistir al diablo. Y no les quiero contar cómo los hemos visto después de esos encuentros con el diablo. No les quiero contar cómo han terminado sus vidas, sus familias, su salud. ¿Por qué? Por estarse metiendo con el diablo antes de someterse primero a Dios. Nosotros no podemos tener ni creer que somos capaces de enfrentarnos al enemigo solos. Someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros, hermano. Entonces, este es el escudo que nosotros debemos de activar. Nuestra fe se alimenta a través de la palabra de Dios. Esa fe es el escudo que nos da poder, ¿para qué? Para apagar todos los dardos del fuego del enemigo. La fe, hermanos, es un Dios que no falla, un Dios que nos proporciona una confianza absoluta para poder soportar todos los ataques del enemigo con valor. Proverbio 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. Proverbios 30:15. Toda palabra de Dios es limpia. Dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces no sé cómo está tu escudo de la fe. Si está construido de un material fuerte, de un material duro, de un material impenetrable, o es un escudo de papel que cualquier dardo puede penetrar. Tengo dos preguntas para terminar. Ahora que conocemos el verdadero propósito del escudo de la fe, hermanos, preguntémonos: ¿estoy haciendo uso de esta arma poderosa? Tú tienes el escudo que lo tengo yo, que lo tenemos todos, porque es un escudo que nos ha dado el Señor para nuestra defensa. Pero lo estamos haciendo uso. ¿Sabías que lo tenías? ¿Sabías que era tan poderoso para resistir los ataques del diablo? La segunda pregunta: ¿el escudo que estoy usando es la fe en Dios y su palabra? ¿O simplemente estoy usando un escudo de papel? La segunda pregunta que tenemos el día de hoy: ¿el escudo que estamos usando es la fe puesta en Dios y en su palabra? ¿O es simplemente ese escudo de papel que queremos exhibir? Hermanos, que no nos pase lo que le pasó al rey Acab. Tenía un vestido con su armadura completa, pero no llevaba el escudo. Como iglesia, tenemos, hermanos, que comenzar a entender que tenemos que cubrirnos unos a otros. Tenemos que cubrirnos todos. Porque la batalla, aparte de ser individual, estamos como iglesia incluidos en ¿qué? En las filas del ejército del Señor. Y tenemos que estar preparados para la avanzada. Así, hermanos, que hoy, con esto terminamos el cuarto elemento de la espada, de la armadura del Señor, el escudo de la fe. Simplemente examina tu corazón y tu mente. Y mira, si el escudo que tienes es el escudo de fe o el escudo de papel. Les dejo una pregunta.
si el escudo que estás usando es el escudo de fe sustentado en la palabra del Señor, o es el escudo de papel donde todo dardo del enemigo penetra e incendia. Oremos.